Dios le bendiga. Inspirado a ese instrumental de Elena Ordinario, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego para serle fiel. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él, aleluya. Total, plenamente, incondicionalmente. Me rindo, me entrego a ti, oh Dios. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Qué lindo. Vamos a hablar en esta noche de la obediencia. El secreto de la bendición es la obediencia. Y aunque pusimos el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, aleluya, vamos a pedirle que tengan sus Biblias abiertas, porque vamos a caminar la palabra de una manera especial. Vamos a caminar muchísimas citas bíblicas que nos van a enseñar, a instruir acerca de la obediencia. Es un tema amplio, es un tema profundo, es un tema que es necesario para el crecimiento del creyente. Bendito sea Dios. Y podríamos durar toda la noche, durar 3 días hablando de la obediencia y no nos bastaría, porque es que en la Biblia hay tanta palabra, tanta instrucción, tanta enseñanza respecto a la obediencia, porque ahí es que está la clave de todo en el creyente. Ahí es que está la clave de tu relación con Dios. De ahí es que emana tu bendición, de tu obediencia, aleluya, que va a depender, bendito sea el Señor, tu crecimiento. Esa disposición, ese querer como hacer, que dice la palabra, que Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer su santa voluntad. Ese anhelo de obedecer, aleluya, lo pone el Espíritu Santo en la vida del creyente como consecuencia del amor, aleluya, de esa relación íntima, como producto, aleluya, de la entrega, de la rendición que hacemos al Señor, aleluya, de nuestras vidas. Tiene entonces el Espíritu en nosotros un fruto de querer, de hacer la voluntad del Padre. Y vamos, por ejemplo, en Romanos capítulo 6, versículo 15 al 18 nos enseña: ¿qué pues pecaremos entonces porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿O no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedeces? Si eres, sea al pecado para muerte o a la obediencia para justicia. De manera que a veces hay creyentes que dicen, no, es que obedecer es duro, es que obedecer es difícil. Pero es que el creyente que no vive para obedecer a Dios es esclavo del pecado, es esclavo de su egoísmo, es esclavo de su propia vida, de su propio propósito. No busca el propósito de Dios. Porque la obediencia es lo que te lleva al propósito, la obediencia es lo que activa las promesas, la obediencia es lo que hace que el diseño de Dios para tu vida sea un sí, un amén. Porque cuando obedecemos somos instrumentos, aleluya, en las manos del Señor. Por eso Pablo dice, no presentéis pues vuestros cuerpos como miembro, como instrumento al pecado, sino para la gloria de Dios. De manera que según Romanos capítulo 6, versículo 15 en adelante, tenemos que someternos, ¿verdad?, a la obediencia para ser siervos de Dios, siervos de la justicia, siervos del evangelio, siervos del cielo. Porque si nosotros no vivimos para obedecer a Dios, entonces viviremos para obedecer al pecado. Y de ahí habla Santiago, que nosotros no podemos servir a 2 señores. Porque nadie sirve a 2 señores, porque terminará amando más a uno que al otro. De manera que o servimos al Señor del pecado, o servimos al Señor de los cielos, al que nos rescató, al que nos redimió, al que nos llamó para vivir una vida de obediencia, para ser siervo de justicia y no siervo de pecado.
Y a veces los creyentes piensan que vivir en obediencia es un sometimiento, es un yugo, pero peor es el yugo del pecado, que destruye, que te seca, aleluya, que no te permite avanzar, que no te permite recibir en la dimensión que Dios quiere las bendiciones en tu vida. De manera que para yo ser esclava del pecado, prefiero millones de veces ser esclava de la justicia. Aleluya, obedecer a Dios. Y vamos a ver más adelante todo lo que significa obedecer, lo que constituye obedecer, lo que implica estar dispuesto a obedecer. Nos dice Santiago capítulo 4 versículos 7 al 8, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Que nos acerquemos a Dios y Él se acercará a nosotros. Aleluya. Pecadores, limpien vuestras manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Porque es que la inconstancia que hay en el creyente, que si hoy sí, mañana no, que si hoy puedo y mañana no, una inconstancia para obedecer es fruto del pecado. Es fruto, ¿verdad que sí?, de las maquinaciones del corazón. De manera que cuando Dios nos exhorta, el Señor, a través de Santiago, que nos sometamos a Dios en obediencia, y podremos resistir al enemigo. La resistencia va a ser genuina. La guerra va a ser real, pero con ventajas para nosotros. ¿Por qué? Porque a través de la obediencia estamos aprendiendo a resistir al enemigo, a no obedecer los designios de la carne, como dice Pablo. Y yo me hago la pregunta, ¿para qué tú vives? ¿Para obedecer a Dios o para obedecer los designios de la carne? ¿Para ser esclavo del pecado, para ser esclavo de la justicia? Alabado sea el nombre del Señor. Porque siendo esclavo de la justicia, es que entonces se manifiesta el poder del Evangelio en nosotros. Se manifiestan las bendiciones en nosotros. De manera que Pablo nos enseña, Santiago nos enseña también, que la única manera de resistir al enemigo es sometiéndonos en obediencia al Señor. También dice Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, que en nosotros debe haber el sentir que hubo también en Cristo. Y habla en el capítulo 2 de Filipenses, a partir del versículo 5, el verdadero modelo de obediencia. Porque Cristo es nuestro modelo por excelencia de lo que es una vida de obediencia, de la victoria que constituye obedecer a Dios, de los resultados que significa vivir para la gloria de Dios. Por eso en el capítulo 2 de Filipenses, en el versículo 5 dice la palabra, que haya en nosotros el sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo Dios, siendo en la misma categoría, aleluya, porque era Dios mismo, no lo tuvo como cosa que aferrarse, no se aferró a su estatus de Señor del universo y amo de la tierra y del mundo, sino que Cristo de manera voluntaria se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, aleluya, se hizo obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Y resaltamos, haciéndose obediente hasta la muerte, Jesús se despojó, siendo Dios, se despojó a sí mismo de su naturaleza, de su deidad, de su poder, de su omnisciencia. Aleluya, se despojó a sí mismo, se desprendió de su naturaleza, para tomar forma de siervo y hacerse semejante a los hombres. Tremenda humillación, tremendo costo, tremendo despojo, porque todo eso significa obediencia, despojarse a sí mismo, negarte a ti mismo, morir para que Dios viva. Por eso Pablo dijo, crucificado estoy juntamente con Cristo, y ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo para agradar a Dios. Lo que ahora vivo, lo vivo para obedecer a Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí.
ya fui crucificado, ya fui muerto. El Pablo que existía antes fue sepultado. Romanos 6 dice Pablo, fuimos muertos, sepultados en las aguas. Cuando nos sumergieron en las aguas, eso fue un prototipo de entierro, de muerte. Dice Romanos capítulo 6, que cuando no sabéis que lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte también, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Y esto es obediencia. El obedecer es morir, porque es despojarte a ti mismo, porque es negarte a ti mismo, porque es, aleluya, es quitarte tú para que sea el Señor. Como dijo Bautista, el profeta San Juan el Bautista, cuando le dijeron los discípulos, la multitud se va detrás de él, es necesario que yo mengüe y Cristo crezca. Es necesario que menguemos ese poder, ese orgullo, ese ego, esa vanidad de la vida, esa vanidad, aleluya, de la persona debe morir. Debe dejar de ser para que Cristo sea Rey, Señor, para que Cristo se entrone en nuestras vidas. Por eso Pablo insiste en capítulo 6 de Romanos que Él muere y que morimos y somos sepultados con Cristo. Así, para que así mismo, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, también nosotros andemos en vida nueva. ¿Y qué es la vida nueva si no es la vida de obediencia? Si no es la vida para cumplir la palabra, para vivir la palabra, para, aleluya, manifestar que Dios vive en nosotros, para hacer testimonio, aleluya, de su misericordia, de su poder. De manera que en Filipenses capítulo 2 vemos el modelo por excelencia de la obediencia, y es Cristo mismo. Cristo mismo que se negó. Jesús ni siquiera morir se negó. Por eso en Getsemaní, el capítulo 26, versículo 36 al 39, llegó Jesús con los discípulos al monte que se llamaba Getsemaní. Y le dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tantos que yo voy y oro. Y es ahí donde se da el escenario famoso, que Jesús agonizaba, sudores de sangre, lágrimas de dolor, diciéndole al Padre que quitara de él, que pasara de él esa copa tan vergonzosa, tan amarga, esa ignominia, esa afrenta pública, ese escándalo, ese proceso de muerte, de sangre, de dolor. Jesús, aleluya, sabía lo que le esperaba. Y pidiéndole en oración, le dijo al Señor que pasara esa copa de él, que no sabía si le tendría fortaleza. Y en esa misma oración está el modelo de lo que deberíamos ser nosotros en todos los aspectos de nuestras vidas. Mas no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Es una oración que refleja la lucha que se da en el creyente en el proceso de la obediencia. Es una lucha, es una guerra. Es tu yo, aleluya, y el Espíritu Santo que se enfrentan, donde tú debes aprender y enseñarle a tu alma a someterse, a obedecer. Mas no se haga, Padre, mi voluntad sino la tuya. ¡Wow! ¡Qué desprendimiento! Cómo Jesús una vez más se somete al Padre en dolor, pero con obediencia. Por el gozo puesto delante de él, aprendió obediencia, dice el autor del libro de los Hebreos. Porque es que la obediencia produce gozo, complacencia, plenitud. Son experiencias celestiales, son experiencias que no son humanas, porque son experiencias que la produce el Espíritu de Dios en el corazón de creyente, confirmando su bendición, confirmando su presencia, y le confirma su victoria al obedecer.
Y por eso mucha gente no entiende por qué es tan alto el precio y por qué tanta disposición para pagarlo. Es que esto no es de la tierra, esto viene de arriba. Es que no buscamos, aleluya, deleites carnales. Es que no buscamos lo que perece, lo que no permanece. Es que nuestra herencia no está aquí, es que nuestra herencia no es tan chiquita, no es tan perenne, es que nuestra herencia es eterna, es plena, es completa y es Cristo mismo. Y en la medida que la obediencia se hace una actitud primero del corazón, una decisión del corazón del creyente para vivir cada día en obediencia, para vivir cada día en una actitud, aleluya, teniendo a Cristo como modelo de obediencia. Cristo, esa actitud, mas no se haga mi voluntad, sino, Señor, la tuya. Alabado sea el Señor. De manera, hermano, que nosotros, en la medida que estamos escudriñando la palabra, nos damos cuenta que aunque la obediencia tiene un costo, porque no podemos decir que es fácil obedecer. Para la carne es difícil, pero cuando estamos en el Espíritu y estamos en una actitud, aleluya, de agradar a Dios, resulta fácil. Porque Dios no busca sacrificio, sino obediencia. Dios tiene una medida, un peso para pesarnos, para medirnos. Dios le dice a Israel, te he pesado en balanza y te he hallado falto, aleluya. Y la medida que Dios tiene de nosotros, de lo que somos, de lo que queremos en Él, es nuestra obediencia. Es la disposición que hay en nosotros para obedecer. Dios no busca gente desobediente. Dios no busca gente rebelde. Dios no busca gente renegada. No califican para cumplir el propósito de Dios, porque es una actitud de la carne, la rebelión, espíritu contumaz, espíritu rebelde. Por eso Jesús hablaba en parábola. Y hasta los discípulos decían, Señor, y Jesús le dijo, le hablo en parábola para que oyendo no oigan, viendo no vean y no entiendan la palabra. ¿Por qué? A esa generación contumaz, a esa generación rebelde, a esa generación que rechazaba la palabra de Dios. Y Jesús le hablaba en parábola, aleluya. ¿Por qué? Porque esa actitud del corazón, y por eso es que el creyente genuino se revisa. ¿Qué me pasa? Y esta actitud rebelde que tengo, que me cuesta, aleluya, guardar la palabra, obedecerla. ¿Qué me pasa? Que el mundo me atrae, tiene más peso, más poder, más capacidad en mí que la obediencia. Y de ahí nosotros podemos partir si estamos alineados con Dios, si necesitamos reforzar nuestra vida espiritual. Porque es que es una actitud carnal y debemos identificar en nosotros esa rebelión, esa vanidad y ese egoísmo de nosotros querer, ¿verdad que sí? Imponernos. Dice que la obediencia nos enseña respecto a qué es mejor la obediencia que el sacrificio. En la historia de Saúl y Samuel, como Dios en 1 Samuel 13:13 nos muestra una lección extraordinaria con Saúl, porque Dios estaba probando a Saúl para entonces entregarle el reino a Saúl, pero de manera perpetua, de manera para Dios guardar un pacto con Saúl, el cual se lo negó. No lo concretó, no lo concretizó, debo decir, y lo pasó a David, porque eso le dijo Samuel, si hoy hubieses obedecido, Dios hubiese afirmado el reino contigo, pero por cuanto obedeciste, Dios rasga, así como has roto mi vestidura, Dios rompe de ti el reino y se lo entrega a uno mejor que tú. ¿Por qué? Porque la vida de Saúl es una lección extraordinaria para nosotros. Nosotros tenemos que ver en Saúl el modelo del creyente fracasado, el modelo del creyente arrogante. Cuando Dios lo bendice se olvida de Dios, cuando Dios lo usa se olvida de Dios, cuando están ministrando y llegan a cierto estatus se olvidan de Dios. Y Saúl, cuando se vio en ese poder, en ese ejercicio de poder y de liderazgo, olvidó a Dios, rechazó la vida de obediencia, no se sometió
a nada de lo que Dios le decía. Y de ahí Samuel en el capítulo 13, en el capítulo 10, versículo 22, va relatando esta historia triste. Esta historia triste, yo diría, porque Dios le dice, a Samuel le dice a Saúl que la obediencia es mejor que los sacrificios. Y así hay muchos cristianos que ofrecen muchos sacrificios, pero no obedecen. Un creyente que saca todo el fin de semana para ir a su iglesia, saca tiempo para congregarse, saca tiempo para vivir aparentemente, pero son desobedientes, son rebeldes, no oyen a Dios, no se someten, no buscan la voluntad de Dios, no le interesa lo que Dios quiere para sus vidas. Oh, gloria a Dios, son Saúles. Y Dios le dice, mira Amalek, extermina Amalek de tu vida, que representa el pecado. Amalek representa todo lo que es enemigo de Dios en la vida del creyente, pero ellos lo añoñan a Amalek, se lo llevan para su casa, le dan comida a Amalek. Oh, gloria a Dios. Y Dios le dijo, mira, mata a Amalek. No deje nada vivo de Amalek, porque Amalek y yo somos enemigos. Y la guerra de Amalek y yo, dice Dios, será eterna. Y Amalek tú lo matas. Pero Saúl se trajo a Amalek para su casa. Ahí empezó a hacer pacto con Amalek. Y Amalek dijo, mira, yo tengo unos tesoros por allí, tengo unos reinos, y te los voy a pasar a ti. Porque algo le ofreció Amalek a Saúl, que Saúl con tanta complacencia se lo llevó, junto con sus vacas gorditas, junto con el ganado de marca, de calidad, ¿verdad? Porque había unos ganados ahí, con unas marcas, unos caballitos. Saúl dijo, maten todo lo viejo, lo feo, lo desflecado, pero traigan lo bueno, tráiganlo para acá. Y eso representa ese Amalek, ese pecado que tú, aleluya, Dios te ha dicho, sácalo, córtalo, mátalo, porque entre Amalek y yo hay problemas. Ah, no, pero tú te lo llevaste para tu casa. Y lo tienes en tu casa mudado. Ese es Amalek. Entonces ahí Dios te bendice y me voy con él, me voy en gloria. Oh, gloria a Dios. Y Dios le dijo a través de Samuel, yo corto todo pacto contigo. Yo te desecho. Es mejor la obediencia que 1000 sacrificios. De manera, hermano, que nosotros tenemos que reflexionar sobre la obediencia. ¿Cómo enfoca la Biblia la importancia de la obediencia? Y cómo la obediencia es la puerta principal que nos abre las bendiciones de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Yo me apasiono estudiando la palabra. Por eso cuando yo doy un estudio, yo no me circunscribo a una cita. Porque es que en la medida que nosotros vamos profundizando la palabra, nosotros nos vamos asombrando de lo que Dios enseña, de la seriedad, aleluya, que significa el obedecer a Dios. Oh, gloria a Dios. Que es un condicionante que Dios exige. Miren, que es que Dios no te va a dejar pasar, aleluya, por alto la actitud de rebeldía y de desobediencia. Hay gente que son como el agricultor que tiró el trigo, el grano, ¿verdad? Que dice de la parábola del agricultor, que Jesús dijo que algunas semillas cayeron en los pedregales y crecieron, pero el sol le dio, no tenía tierra ni nada, se murieron. Otros cayeron junto al camino y las aves se lo comieron. Otros cayeron entre espinas. Otros cayeron en tierra no profunda, no tenía raíz, y eso representa gente, eso representa corazones. Eso representa tipos de corazón, tipos de personas. Pero hubo una semilla que cayó en tierra. Oh, gloria a Dios. Y dio fruto al 80, al 100, al 90. Entonces la obediencia, la gente vive orando, ay Señor, dame obediente. Sí, Dios quiere que tú seas obediente, pero tú tienes que decidir ser obediente. Porque hay muchos cristianos charlatanes que no guardan la palabra. Lo que le conviene, lo otro lo dejan. Entonces, yo estoy dando este estudio para que esto sirva a nuestras vidas de crecimiento, de bendición. Que ya tu bendición no esté estancada. Que tú no necesitas que el profeta venga a desatarte, a declararte una palabra. Porque es que desde que tú empieces a obedecer, y lo vamos a ver en la palabra, inmediatamente las bendiciones van a llegar, van a fluir, bendito sea el Señor.
pues Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. O sea que el pacto eterno de David era para Saúl. Pero ¿qué pasa? Saúl era rebelde, vanidoso, ególatra. Oh, gloria a Dios. ¿Cuánta gente así dentro del pueblo de Dios? Desobediente, charlatán. Mas ahora tu reino no será duradero. Pues más vale la obediencia, y es mejor la obediencia que el sacrificio. Y la palabra de Dios dice que Saúl siguió errático, de desobediencia en obediencia, porque es que la desobediente te pone a errar. El creyente desobediente vive errático como Saúl, de pecado en pecado. Empiezan con un pecado y cuando vienen a ver tienen 20 pecados encima. Es un macuto que no pueden con él. Ay, Dios no te bendice, pero que cómo Dios te va a bendecir. Pero que cómo se va a cumplir el Deuteronomio 28 en ti. Y estas bendiciones te seguirán, aleluya. Serás cabeza y no cola, irás delante y no detrás. Prestarás, mas no pedirás prestado. Bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu campo, bendita tus ovejas, bendita tu casa, bendito todo lo que toques, bendito todo lo que pises. Oh, gloria a Dios. Si guardares, aleluya, esta palabra que yo te doy hoy. Y Dios no me bendice, pero es que no te puede bendecir, porque es que tú no guardas la palabra. Es que cuando el Señor le dice a Israel, óyeme Jehová, Israel, Jehová tu Dios, uno es. Y amarás a Jehová con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo lo que tú tengas. Es que esa es la clave de la obediencia. Es que si no hay amor para Dios, no habrá obediencia. Porque es que el que ama, nada le pesa. El que ama, todo le sale bien. Porque por amor, oh gloria a Dios, por amor Cristo hasta se dio a sí mismo. Por amor Cristo se entregó, se dio todo, lo dio todo por amor. Y cuando hay amor, entonces hay una decisión, entonces hay una actitud, aleluya. Entonces es fácil, porque dice Jesús, porque mi carga es ligera. Entonces nos damos cuenta que parte de las bendiciones que podemos nosotros recibir van a depender de esa actitud de obediencia. Jeremías 48:10 dice, maldito el que sea negligente para realizar la obra de Dios. Oh, gloria a Dios, cuántas citas. Cuántas citas. El modelo de Abraham es otro ejemplo de obediencia. Yo le voy a decir algo. La Biblia habla de Abraham. Dice la Biblia que cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela a una tierra que yo te mostraré, Abraham no sabía para dónde iba. Porque estar dispuesto a obedecer es estar dispuesto a no dudar de Dios, a creer en Dios, a creer en sus promesas. Oh, gloria a Dios. Y Dios le dijo a Abraham esto, y dice Hebreos 11:8, por fe Abraham obedeció al llamado, aunque no sabía para dónde iba. Gente que si Dios no le explica bien qué es lo que tienen que hacer y por qué que lo van a hacer, no obedecen. El que quiere obedecer no le pregunta, Dios le cree. Confía en la palabra de Dios, confía en sus promesas, deposita su confianza plenamente en Él. Aleluya, confía en Jehová de todo tu corazón. Entonces la obediencia debe estar dispuesto el creyente a no dudar de Dios ni de sus promesas. Josué 1:8, que lo pusimos inclusive, ¿verdad? Como cita, aunque sabemos, alabado sea el nombre de Jesús, que el libro de Josué, Dios le entregó toda la autoridad a Josué, autoridad de gobierno, autoridad de rey, autoridad de gobierno. Todo lo que pisare la planta de tu pie será tuya. Mira que te mando, te esfuerces, seas valiente, no desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios que está contigo donde quiera que tú vayas. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Doquier pisare la planta de tus pies será tuyo. ¡Wow! ¿Y qué unción es esa? ¿Y qué capacidad? ¡Oh, gloria a Dios! Pero Dios le pone un condicionante.
una condición, versículo 1:8, capítulo 1:8. Miren cómo dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día, de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está la clave de todo. Si guardas la palabra que yo te doy hoy, oh gloria a Dios, todas estas promesas, y yo estoy seguro, y el libro de Josué lo demuestra, que Josué fue un hombre, aleluya, que acató toda la palabra. En la generación de Josué pudo tener un líder que realmente sirvió al Señor. Pero la victoria de Josué dependió, aleluya, y se manifestó esa victoria por su actitud de obediencia, su disposición de obedecer a Dios. Es que la palabra debe estar, aleluya, para oír la palabra, para escudriñarla, para asimilarla, para digerirla, para vivirla, para experimentarla. Es que si tú no interiorizas la palabra en tu modo de pensar, aleluya, de analizar, de meditar, si tú no tienes deleite en la palabra, tú no la vas a vivir, tú no la vas a manifestar en tu vida. Es que eso es algo. Los judíos dicen, yo estaba leyendo una reflexión de un rabino y me encantó, porque él dice que en un versículo Dios le dice, de Jeremías dice que ellos recibieron ese juicio porque ellos no habían oído la palabra para guardarla. Y decía este rabino, no era que ellos no la estudiaban, esa generación iban al templo y estudiaban la palabra, pero una cosa es, lo hacían como un ritual, lo hacían como una religiosidad más. Porque él decía, porque el oír la palabra es el sonido deleitoso, es la atención a la voz de Dios en tu vida. Ay. Es ese sonido que te da deleite. Es esa promesa que te toca, que es personal, que llega a ti como si fuera para ti especialmente. Es ese deleite, ¿verdad? Entonces, ese oír, aleluya, y encontrar ese deleite en esa palabra poderosa de Dios, en ese reflexionar, en ese meditar cada día en su promesa, es lo que va a transformarte, es lo que te va a dar esa capacidad para tú obedecer de una manera ligera, de una manera como manda la palabra. Mi yugo es ligero y mi carga, aleluya. ¿Por qué? Porque cuando hay una personalización de la palabra en tu interior y la palabra vive en ti, entonces se va a reflejar en tu diario caminar, en tu diario vivir. Y esa es la obediencia, estar dispuesto a creer la palabra de Dios, a creer las promesas de Dios. Te bendeciré, le dice Dios a Josué. Oh, te entregaré todo el territorio que tú pisares. Aleluya. Nadie podrá hacerte frente. Pero nunca se aparte de ti la palabra que yo te doy hoy. Aleluya. Átala, aleluya. Átala a tu corazón, a tu mente. Y le dice Dios a Israel, escríbela en el dintel, escríbela, aleluya. Recítala al ir al camino, al ir al campo, a venir. La palabra. ¿Por qué? Pero es encontrar ese deleite en la palabra. Y encontrar a Dios en ese constante buscarlo en la palabra de Dios. Bueno, obedecer es estar dispuesto a experimentar el conflicto y el dolor. Esta lucha interior, y esta es la última parte porque es un tema muy amplio, y si me llevo, pues duro 3 horas dándole el estudio bíblico. Esa parte de conflicto que muchos huyen y por eso no quieren obedecer a Dios, porque se levanta la familia, porque la cuestiona la pareja, porque no entiende por qué yo obedezco, por qué yo vivo una vida de obediencia, porque a veces tenemos nuestro corazón partido entre agradar a Dios y agradar a otra persona, y si la otra persona no se siente bien, pues yo sacrifico a Dios para agradar a la persona, pero nosotros no estamos llamados para agradarle al hombre, sino agradarle a Dios. Pero es que la obediencia muchas veces te va a causar dolor y tristeza. Pero es que la obediencia va a llegar a tu vida en contra de tus propios intereses, en contra de tus propios diseños. Porque yo te pregunto a ti, que muchas veces involucra tus emociones, aleluya, y por eso no obedece.
Cuando Abraham se aferró a Ismael, su primogénito, su niño, que le había nacido de la criada de Sara, que Sara le dice, saca esa criada y a ese hijo tuyo de mi casa, expúlsalo. Y Abraham llorando, un viejito ya, aferrado a ese niño, va donde Dios, le pregunta a Dios, Dios le dice a Abraham, sí, sácalo, despáchalo. ¿Ustedes creen que eso fue fácil? El padre Abraham, padre de la fe, ¿ustedes creen que eso no dolió? ¿Ustedes creen que eso no costó? El llamarse padre Abraham, eso fue un costo de dolor. Abraham para mí es un creyente que anunciaba en su vivir, en su testimonio de vida a Cristo en todo. La fe de Abraham es una fe que rompía esquemas. Pero ustedes saben por qué podemos ver la magnitud de la fe de Abraham. Hoy por la obediencia. Sácalo, bótalo. Y Abraham tuvo que coger un pan, coger agua y despachar a esa mujer con ese muchachito por ese desierto. Y obedeció. Yo haré de él una nación grande y poderosa. Y Dios lo cumplió, porque Abraham creía a Dios. Y Abraham estaba dispuesto a obedecer a Dios hasta la muerte. Y usted va a ver en la Biblia muchos hombres poderosos de Dios que cuando usted va a su vida personal, lloraron, sufrieron, sacrificaron lo que más querían en ese momento para obedecer a Dios. Porque el obedecer duele, cuesta. Yo analizaba en estos días cómo Isaac amaba a Esaú. Mientras su esposa estaba aferrada a Jacob, eran unos gemelos, ella se aferró a Jacob, Jacob era de tienda, pero Esaú era guerrero, cazador, un macho man, como decimos en dominicano, un tigre. El prototipo de hombre varonil, de líder, psicorrígido, yo me lo imagino, fuerte, velludo. Y Isaí se aferró a su hijo primogénito para colmo. Sin embargo, Dios lo desechó a ese muchacho. Pero Isaí era el patriarca, el heredero de Jacob, de Abraham, de Jacob. Isaí era el líder de esa familia. Pero Isaí nunca notó que el hijo que él amaba, su preferido, no era el que Dios había elegido. Que Dios había desechado a ese hijo amado. Porque muchas veces obedecer va a venir en contra de nuestros intereses, en contra de nuestros sentimientos, en contra de lo que nosotros percibimos como beneficioso. Dios dice, no, suelta eso. Dios dice, no, sácalo por fuera. Dios dice, no, sal de ahí, deja esta tierra y esa parentela. Dios dice, no, ven, tráemelo, pónmelo en el altar aquí, como lo hizo con Isaías, con su hijo. Abraham, cuando tuvo a su primogénito, al próximo hijo de la promesa, le nació otro hijo y Dios le dice, ahora tráelo al altar, sacrifícalo aquí. Y Abraham iba y obedecía. De manera que nosotros podemos ver que a través de la fe también se desarrolla el carácter del creyente. Esa disposición en creerle a Dios. Esa disposición, aleluya, en experimentar dolor, conflicto, aleluya. Un precio a pagar por amor al evangelio. Por eso Pablo dice que todo lo tenía como pérdida, que todo lo consideraba basura a fin de ganar a Cristo. Que nada en esta tierra tenía valor sino ganar a Cristo y cumplir el llamamiento que Dios había puesto en su vida. Estas son palabras mayores con respecto a la obediencia. Es que el que obedece está dispuesto a esperar inclusive en Dios, como esperó Abraham, como esperaron todos estos grandes hombres, héroes de la fe, que muchos no lo alcanzaron, pero que pusieron más allá, aleluya, de lo terrenal, su fe, más allá, su aspiración, sus anhelos, su bendición, aleluya, tenía otros niveles. Y es que el creyente terrenal no le interesa obedecer.
El creyente carnal no le interesa vivir una vida de obediencia, porque eso cuesta dolor, eso es sacrificio, eso es, aleluya, una batalla entre tu carne y tu espíritu. Tú no estás dispuesto a someter tu carne a sufrimiento y a dolor. Tú no has aprendido a quemar la grosura en el altar, que se queme esa grosura, amén. Toda esa grosura tiene que quemarse en el sacrificio, la carne tiene que quemarse, pero tiene que para eso pasar procesos de dolores. Entonces vemos, hermanos, cómo Dios promete a través de la obediencia las bendiciones al pueblo de Dios. Y miren cómo en Josué capítulo 1, Dios, aleluya, habla a Josué y le promete: bendito sea el Señor, todo te lo he entregado. Como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Eso significa la autoridad para declarar, aleluya, ¿verdad que sí? Bendiciones sobre nuestros hijos, bendecir nuestros hijos, bendecir nuestro porvenir, pero también entender que las bendiciones nos seguirán a nosotros. Nosotros no tendremos que andar detrás de las bendiciones, ellas nos seguirán a nosotros si cumplimos Josué 1:8. Nunca se apartará de ti ni de tu boca este libro de que yo te doy hoy, sino que de día y de noche, aleluya, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Esfuérzate y sé valiente, porque tú vas a repartir a este pueblo por heredad la tierra que yo juré a sus padres que le daría a ellos. Pero te pido algo: solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar. Oiga, yo he oído mucho evangélico: esfuérzate y sé valiente, y pensaban que era para tomar la tierra y las bendiciones, la tierra que fluye leche y miel, las fincas y las bendiciones que tenía Canaán. Pero en el versículo 6 Dios le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para guardar y cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni a derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y ahí está la clave de la bendición: la obediencia. Y serás prosperado. Donde quiera que vaya estaré contigo, y nadie podrá hacerte frente, y yo manifestaré mi gloria contigo. Pero fuérzate y sé valiente para cumplir. De manera que la vida de obediencia es una vida de esfuerzo, de cuidado, de vigilancia. Aleluya. Es una vida de ejercicio, de oración, de ayuno, de alabanza, aleluya, de palabra. Es una vida que debemos ejercitarnos, que como los atletas, dice Pablo, se ejercitaban así. Tenemos que ejercitarnos, aleluya, para que nuestra fe, aleluya, sea plena y sea reflejada, manifestada a través de una vida de obediencia. Bueno, yo creo que bastante, ya casi una hora hemos estudiado acerca de la obediencia. El secreto de la bendición está en la obediencia. Oh, gloria a Dios. Y concluyo dándote esta cita de nuevo, aleluya. Esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la palabra que mi siervo Moisés te mandó. Ahí está el secreto. En la medida que aprendamos a morir para que Cristo viva en nosotros, en la medida que aprendamos a menguar para que Cristo crezca, entonces en esa medida vamos a experimentar. Señores, esto vale la pena, porque las experiencias, aleluya, que tienen los creyentes que obedecen, que padecen para obedecer, son extraordinarias. Es que a los hijos del Señor les pertenece el cantar. Es que a los hijos del Señor les pertenece experimentar, aleluya, la voz de Dios en sus vidas. Mientras más tú obedezcas, más vas a entender a Dios, más vas a escuchar su voz, más vas a entender el lenguaje con el que Dios te habla. Tú sabes la gente que me ha dicho a mí que no saben cómo que Dios habla, porque a ellos Dios no le habla. Y sin embargo Dios a mí me habla de todas las maneras. Yo veo a Dios en tantas cosas. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes necesidad y disposición
actitud y decisión para agradar a Dios a través de la obediencia, tú vas a ver a Dios. Hasta en un niño, Dios te va a exhortar. Hasta en la experiencia de otro tú vas a aprender. Yo concluyo con una frase que me impactó mucho esta semana sobre el aprendizaje. Y disculpen, ¿verdad? Que tomé un segundo acá y estamos en vivo y online. Y ese aprendizaje fue maravilloso. Y ciertamente los creyentes que viven la vida de obediencia va a experimentar eso. Cuando tú vives una vida de obediencia, tú vas a ver a Dios en todo. Tú vas a ver a Dios en un niño, tú vas a ver a Dios en el dolor del otro, tú vas a aprender en todo. Y dice que en la vida no se gana ni se pierde. Dice, en la vida ni se gana ni se pierde, ni se fracasa ni se triunfa. En la vida se observa, se aprende, se descubre y en consecuencia se crece. Dios te bendiga y gracias por seguirnos. Síguenos en nuestras redes, YouTube, Instagram, y oramos en esta hora. Oremos por todos esos amigos que aún no han recibido al Señor. Padre, gracias por ellos. Hoy entra a sus vidas, toca sus corazones. Hoy, Señor, ellos te reciben como su Salvador. Ellos te entregan su vida para vivir una vida de obediencia. En el nombre de Jesús. Amén.